Autobiografía de Ana Catalina Emmerich. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos ayudándonos también a nosotros, no olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Capítulo 1. Su infancia y sus dones extraordinarios. Conforme al plan con que ha sido concebida esta obra, publicamos las palabras de la venerable sierva de Dios, Ana Catalina Emmerich, copiadas principalmente por Clemente Brentano. Comenzamos con la declaración hecha por Ana Catalina al revelar las razones por las cuales el Señor le concede estas visiones. Le son dadas para ser consignadas y publicadas, a fin de que se descubran muchas cosas ignoradas, para mayor gloria de Dios y edificación de los fieles. Ana Catalina cuenta su bautismo, celebrado el mismo día de su nacimiento, por gracia especial coincidente con la Natividad de la Virgen Santísima. Relata diversos cuadros de su infancia, con sencillez y lucidez encantadoras, todo lo que veía y hacía, cómo se le manifestaba el don de las visiones extáticas, los casos de bilocación y otras gracias extraordinarias recibidas de modo sobrenatural. Punto 1. El Señor le manda a comunicar sus visiones. El 1 de enero de 1821 dijo la venerable sierva de Dios, Sor Ana Catalina Emmerich: ayer he pedido fervorosamente a Dios que dejase de concederme estas visiones para verme libre de la responsabilidad de referirlas, pero el Señor no quiso escucharme. Antes bien, he entendido, igual que otras veces, que debo referir todo lo que veo, aunque se burlen de mí y no comprenda yo ahora el provecho que resulte de esto. También he sabido que nadie ha visto nunca estas cosas en el grado y medida en que yo las veo, y he entendido que no son cosas mías, sino de la Iglesia. Yo te doy esta visión, me dijo el Señor, no para ti, sino para que sea consignada. Debes pues comunicarla. Ahora no es tiempo de obrar maravillas exteriores. Te doy estas visiones y te las he dado siempre, para mostrar que estoy con mi Iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero las visiones por sí solas a nadie hacen bienaventurado. Has de ejercitar pues la caridad, la paciencia y todas las virtudes. Las admirables visiones sobre el Antiguo Testamento y las numerosas visiones sobre la vida de los santos me fueron comunicadas por la bondad de Dios, no solo para mi instrucción, sino para que las publicara e hiciera conocer tantas cosas escondidas e ignoradas. Muchas veces me fue inculcado este mandato. Hace mucho que yo hube de haber muerto. He conocido en una visión que hace tiempo yo hubiera muerto, si no fuera porque debía hacer conocer estas cosas por medio del peregrino. Él debe escribirlo todo. A mí me corresponde únicamente comunicar mis visiones. Cuando el peregrino lo haya ordenado todo y todo esté terminado, morirá él también. Peregrino, así llama al escritor y poeta Clemente Brentano, a quien había visto ya anteriormente en visión, destinado por Dios para recoger sus revelaciones. Punto 2. Habla del carácter de sus propias visiones. He visto infinitas cosas que no se pueden expresar con palabras. ¿Y quién puede expresar con palabras cosas que se ven no con los ojos, sino de otro modo? Yo no veo las cosas con los ojos, sino más bien me parece que las viese con el corazón, aquí en medio del pecho. Esto me ocasiona también en este lugar como una efusión de sudor. Veo al mismo tiempo con los ojos los objetos y a las personas que me rodean, pero no atiendo a ellas, no sé lo que son ni quiénes son. También ahora, mientras hablo, soy vidente. Desde algunos días estoy continuamente entre una visión sensible y otra sobrenatural. Tengo que hacerme mucha violencia, porque en medio de la conversación con otros veo delante de mí, al mismo tiempo, diversas cosas y toda clase de imágenes, y oigo mi propia palabra y la de los demás como si viniese ronca y tosca de un recipiente vacío.
Me encuentro además como embriagada y a punto de caer. Mis palabras de respuesta a las personas que me hablan salen tranquilas de mis labios y a veces más vivaces que de costumbre, sin que yo sepa después lo que he hablado momentos antes. No obstante, hablo ordenadamente y con pleno sentido. Siento una gran pena al verme en este doble estado. Con los ojos veo cuanto me rodea de un modo incierto y velado, como vería uno las cosas cuando está por dormirse y empezar a soñar. La segunda facultad de ver, la sobrenatural, me quiere arrebatar con fuerza y es mucho más luminosa y clara que la vista natural de los ojos. No obra esta manera de ver por medio de los ojos corporales. Estoy durante todo un día entre el volar lejano y el ver. A veces veo al peregrino y a veces no lo veo, y esto me pasa continuamente. ¿No siente él cómo cantan ahora? Me parece encontrarme sobre una amena pradera y como si sobre mí los árboles se entrelazasen y formasen un arco. Siento cantar con tan maravillosa dulzura como si procediese de suaves voces de niños. Lo próximo y el contorno de las cosas me parecen como un sueño. Todo lo veo turbio, impenetrable y desconectado, semejante a un confuso sueño, a través del cual veo un mundo luminoso, sucesivamente comprensible y hasta en su íntimo origen y concatenación con todas sus manifestaciones inteligibles. En el seno de esta vista, cuanto hay de bueno y de santo deleita más profundamente, porque se reconoce su derivación de Dios y su retorno a Dios. En cambio, cuanto hay de malo y de impío perturba profundamente, porque se reconoce el camino que trae desde el diablo y lleva a él, siempre contrario a Dios y a su criatura. La vida en este mundo sobrenatural, donde no existe impedimento alguno, ni tiempo ni espacio, ni cuerpo ni secretos, donde todo habla y resplandece, es tan perfecta y libre que en su comparación la ciega, torcida, balbuciente vida real y actual parece un sueño vacío. Durante estas vigilias veo siempre resplandecientes las reliquias que tengo conmigo, y a veces veo como escuadrones de pequeñas y lejanas figuras humanas en medio de nubecillas que están sobre mí en dirección de las reliquias. Cuando me recojo en mí misma, aquellas imágenes se aproximan nuevamente a las pequeñas arcas y relicarios donde reposan los huesos luminosos. He tenido una bellísima enseñanza de cómo la vista por medio de los ojos no es verdadera vista, sino que hay otra mirada interna. Esta última es muy clara y luminosa. Cuando debo permanecer mucho tiempo privada de la comunión cotidiana y no puedo rezar con ardor y decaigo en el recogimiento de la piedad, entonces una nube espesa se extiende sobre mi clara vista interna. Entonces olvido cosas importantes, avisos y exhortaciones, y veo y experimento la opresión aniquilante del externo y falso modo de que son las cosas. Tengo un hambre del Santísimo Sacramento que me roe y me atormenta, y muchas veces cuando miro hacia una iglesia, el corazón parece que se me quisiera salir del pecho y volar hacia el Salvador. Punto 3. Ve su don de visión en forma de rostro. Cuando vi que nació tanto mal humor porque, según orden de mi guía celeste, no di consentimiento para ser trasladada a otra habitación, supliqué al Señor se dignase dirigirme. Había surgido mucho descontento. Sin embargo, yo veía tantos cuadros e imágenes santas y no podía por lo demás hacer cosa alguna. Después de esta oración me tranquilicé y vi cómo un rostro se aproximaba a mí y penetraba en mi pecho, y pareció como si dentro de mí se deshiciese. Me pareció que mi alma, al unificarse con aquel rostro, se retrajese en sí misma y se hiciese siempre más pequeña, mientras mi cuerpo se me aparecía como un ser grosero y pesado, grande como una casa. El rostro, que me pareció triple, era infinitamente rico y multiforme y no obstante era uno y único. Se dilataba en sus rayos y en sus miradas en todos los coros separados de los ángeles y de los santos. Recibí consolación y gozo y pensé, ¿podría esto provenir del espíritu maligno?
Mientras así pensaba, todas esas imágenes claras y distintas me atravesaron otra vez el alma como una serie de luminosas nubecillas y sentí que estaban fuera de mí, a mi lado, en un círculo luminoso. Sentí entonces de nuevo haber crecido y mi cuerpo no me parecía ya tan grosero ni macizo. Entonces había fuera de mí y en torno mío como un mundo en el cual yo podía mirar adentro por medio de una abertura luminosa. Y se me acercó una virgen que me explicó ese mundo de luz y me dijo que mirase unas veces en un punto y otras veces en otro. Añadió que pertenecía a la viña de aquel santo obispo en la cual yo debía por entonces trabajar. Punto 4. Ve otro mundo de impiedad. 11 de agosto de 1821. He visto también a mi izquierda un segundo mundo lleno de deformes y torcidas figuras, de cuadros de perversidad, de calumnias, de sarcasmo y de burla. Todo este mundo avanzaba como un enjambre cuya punta se dirigía hacia mí. De todo el círculo que avanzaba no pude reconocer nada bueno ni recibirlo, puesto que lo justo y lo bueno se hallaba solo en el círculo puro y luminoso que estaba a mi derecha. Entre estos dos círculos, yo, pobre y abandonada, estaba suspendida de un brazo como entre cielo y tierra, y permanecí mucho tiempo entre graves dolores. A pesar de ello, no perdía la paciencia. Al fin, saliendo de aquel círculo luminoso, se aproximó nuevamente Santa Susana. Era el día de la Santa, juntamente con Liborio, en cuya viña debía yo trabajar. Me pareció que me libraban, y fui llevada de nuevo a la viña que se había puesto silvestre y llena de pujantes y superfluas ramas y hojas. Tuve que limpiar aquellas vides de las ramas silvestres y demasiadas hojas para que el sol pudiese calentar los brotes. Con gran trabajo recompuse y cerré una abertura del parral. Eché las hojas juntamente con los racimos podridos en un montón. Otros manchados los tuve que limpiar con un pañito y como no tenía a la mano otra cosa, tomé mi pañuelo de la cabeza. Por todo esto me sentí tan cansada que a la mañana me encontré en mi lecho, llena de dolores, como si hubiese sido destrozada en una rueda. No sentía en mí hueso alguno sano, los brazos todavía me duelen. Punto 5. Visiones de su bautismo. 8 de septiembre de 1821. Hoy, día de mi aniversario, he visto en éxtasis mi nacimiento y mi bautismo. Estaba yo presente con un sentimiento singular. Me sentía como un niño recién nacido en brazos de las mujeres que me llevaban a Coesfeld para ser bautizada. Me causaba vergüenza verme tan pequeña y tan necesitada de ayuda, a pesar de ser ya vieja, pues todo lo que sentía entonces como niña recién nacida lo veía y lo conocía de nuevo en esta hora, mezclado con las impresiones presentes. Entonces era yo débil y no podía valerme. Las 3 mujeres ancianas que me llevaban a la iglesia me eran antipáticas, y también la partera, pero mi madre no. Yo tomaba su pecho, veía todo lo que me rodeaba, la antigua granja donde vivíamos y todo lo que allí había, tal como después no lo he vuelto a ver, porque muchas cosas han cambiado. Veía con claridad el camino que conduce desde nuestra cabaña en Flamske hasta la parroquia de Santiago de Coesfeld y sentía y conocía lo que pasaba a mi alrededor. Vi todas las santas ceremonias de mi bautismo y mis ojos y mi corazón se abrieron de un modo maravilloso. Vi que cuando fui bautizada estaban allí presentes el ángel de mi guarda y mis santas patronas Santa Ana y Santa Catalina. Vi a la Madre de Dios con el niño Jesús y fui desposada con él mediante la entrega de un anillo. Entendía yo todas las cosas santas y benditas y todo lo que se refiere a la iglesia, tan claramente como después no he vuelto a entenderlo. Veía imágenes admirables de la iglesia, sentí la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento, vi brillar en la iglesia los huesos de los santos que resplandecían sobre ellos, vi a todos mis predecesores, hasta el primero que de ellos fue bautizado, y conocí en una larga serie de símbolos todos los peligros de mi vida futura. En medio de todo esto, sentía la impresión singular que me causaban mis padrinos y parientes que estaban allí, y las 3 mujeres que me eran siempre antipáticas. Vi a mis antepasados en una serie de imágenes que se extendía por muchas comarcas, hasta el primero, que fue bautizado en el siglo VII u VIII y que edificó una iglesia.
Entre ellos había varias monjas, de las que 2 fueron estigmatizadas, pero no conocidas, y un solitario, que había sido hombre importante, había tenido hijos y finalmente se había retirado del mundo y vivido santamente. Cuando al volver a casa desde la iglesia pasé por el cementerio, experimenté un vivo sentimiento del estado de las almas cuyos cuerpos reposan allí, esperando la resurrección. Entre ellos observé con respeto algunos cuerpos que brillaban y resplandecían magníficamente. Punto 6. El Señor le muestra las bellezas creadas. Siendo todavía niña, estaba yo una noche arrodillada en la nieve del campo y le decía al Señor, alegrándome de ver las hermosas estrellas: Tú eres mi Padre, y ya que tienes en tu casa cosas tan hermosas, debes enseñármelas. Él me mostraba todas las cosas, me tomaba de la mano y me conducía por todas partes. Era muy natural, yo lo contemplaba todo con alegría y no miraba ninguna otra cosa. Punto 7. Cuando tenía 1 y 3 años. Mi padre se preocupaba mucho por mí. Me enseñó a rezar y a hacerme la señal de la cruz. Me tenía sobre sus rodillas, encerraba mis manecitas en su puño y me enseñaba a hacer la pequeña señal de la cruz con el pulgar. Luego abría su mano y me guiaba para hacer la señal de la cruz mayor. Cuando llegué a rezar hasta la mitad del Padre Nuestro, o quizás menos de la mitad, yo lo recitaba tantas veces hasta que me parecía que formaba el tiempo de un Padre Nuestro entero. Me refiero ahora al primer año de mi vida. Siendo de 1 año de edad, caí al suelo. Mi madre había ido a la iglesia de Coesfeld, pero parecía que tuviera un presentimiento de que algo me había acontecido, puesto que en grande ansia volvió a casa. Por mucho tiempo no pude caminar. Recién al 3er año de mi vida, curé enteramente de mi mal. El muslo me fue estirado bien, pero ligado tan estrechamente con fajas que permaneció delgado. A los 3 años solía exclamar con todo mi corazón: Oh Señor y Dios mío, haz que yo muera, porque los que crecen y se hacen grandes te ofenden con muchos pecados. Cuando salía de casa me decía: Oh, si cayeses tú muerta aquí, delante de esta puerta, no ofenderías más a Dios. Punto 8. Dolor y compasión por el prójimo. Cuando me sentaba a la mesa para comer, dejaba lo que más me gustaba o alguna parte y decía: Esto te lo doy a ti, Señor, con todo mi corazón, para que tú lo des a aquellos pobres que más lo necesitan. Cuando veía a algún niño enfermo decía: Si un pobre no pide y no suplica, no recibe limosna. Así tú, Señor, no ayudas a los que no quieren rezar y sufrir. Mira, Señor, yo clamo y ruego por aquellos que no lo hacen por sí mismos. Cuando más tarde preguntaban a Ana Catalina quién le había enseñado estas oraciones, contestó: No sabría decir quién me las enseñó. El germen de todo esto está en la compasión. He sentido siempre, íntimamente, que todos nosotros formamos un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. El mal del prójimo me duele de tal modo como si sucediera con el dedo de mi mano. Desde mi infancia siempre he rogado para que las dolencias ajenas viniesen sobre mí. Haciendo esto, yo pensaba que Dios no manda ningún sufrimiento sin tener una especial razón, y que con ese sufrimiento se debe descontar algo. El por qué sucede que a veces un mal oprime poderosamente a alguno, yo pensaba que era porque ninguno quiere tomar sobre sus espaldas el mal de otro. Por esto, yo rogaba al Señor que se dignase dejarme descontar y expiar por mi prójimo, y suplicaba al niño Jesús que me ayudase. Muchas veces tenía por esto mismo bastantes dolores. Punto 9. El niño Jesús le enseña diversos trabajos. Cuando yo era niña, el niño Jesús trabajaba conmigo. Recuerdo que desde los 6 años yo hacía lo que hago ahora, confeccionaba ropa para los pobres. Sabía que tendría un hermanito. ¿Cómo lo supe? No lo podría decir. Quería entonces darle a mi madre algunas cosas para el niño recién nacido, pero no sabía aún coser. El niño Jesús vino a mí y me enseñó y me ayudó a hacer un gorrito y otras prendas para niño. Mi madre se admiró mucho de cómo yo hubiese podido hacer estos trabajos. Recibió lo que le ofrecí y se sirvió de esas prendas.
Cuando comencé a guardar las vacas, vino un niño hacia mí e hizo que las vacas se guardasen ellas mismas. Nosotros hablábamos juntos de cosas buenas, cómo queríamos servir a Dios y amar al niño Jesús, y cómo Dios lo ve todo. Yo me encontraba a menudo con ese niñito y nos entendíamos perfectamente. Se cosía, se hacían gorritas y medias para los niños pobres. Yo me encontraba capaz de hacer todos los trabajos que quería y además tenía todo lo que necesitaba para esos trabajos. A veces venían también algunas monjas a unirse con nosotros y siempre eran del convento de las Anunciatas. Lo más admirable en todo esto era que yo disponía y creía hacerlo por mí misma, cuando en realidad era aquel niñito quien lo hacía todo. Nosotros queremos, decía yo a mis compañeritos, representar el cielo sobre la tierra. Queremos hacerlo todo en el nombre de Jesús y pensar siempre que el niño Jesús está entre nosotros. No queremos hacer cosa alguna que sea mala, antes bien, queremos impedirla en cuanto sea posible. Donde encontremos lazos para liebres y trampas para los pájaros, preparadas por los muchachos, las sacaremos para que no vuelvan a semejantes pasatiempos. Queremos poco a poco empezar un mundo nuevo para que la tierra se convierta en un paraíso. Recordando visiones de viajes a Tierra Santa, reproducía en la arena lugares y cosas sagradas. Si hubiese tenido ocasión, desde niña, de relatar, sería capaz de reproducir con mi narración la mayor parte de los caminos y lugares de Tierra Santa, puesto que los tenía tan vivamente siempre ante los ojos que ningún otro lugar me era tan conocido como los de Palestina. Cuando estaba en el campo o jugaba con otros niños en la arena húmeda o sobre un terreno arcilloso, enseguida erguía allí un monte Calvario, el Santo Sepulcro con su jardín, un riachuelo con su puente y cabañas. Recuerdo que hice de barro muchas casitas vacías cuadrangulares y las aberturas de las puertas y ventanas con astillas. Otra vez hasta quise hacer la imagen del Señor, de los dos ladrones y de María Santísima al pie de la cruz, pero me abstuve de hacerlo por parecerme una profanación el intentarlo. Una vez estaba con dos niños jugando en un campo. Queríamos tener una cruz en la pequeña capilla que habíamos levantado con arcilla para rezar delante de ella nuestras oraciones. Queríamos una cruz verdaderamente buena y no sabiendo cómo conseguirla dije, ya sé cómo la haremos. Tenemos que hacerla primero de madera, después la imprimiremos en la arcilla. Tengo una cobertera vieja de estaño, la haremos derretir sobre los carbones, la derramaremos como si fuera de arcilla y obtendremos una cruz de relieve. Corrí a casa, tomé la cobertera y los carbones. Mientras estábamos en la obra, sobrevino mi madre y fui castigada. Punto 10. San Juan Bautista niño acude a jugar con ella. Cuando custodiaba las vacas, solía llamarlo de este modo: Juancito, el de la piel de camello, ven aquí conmigo. Él venía y se entretenía conmigo. Tuve la más clara visión de su vida en el desierto. En conversaciones familiares era amaestrada que imitase en todas sus acciones la inefable pureza y simplicidad con que tanto había complacido al Señor. Yo celebraba con la más viva realidad muchos maravillosos acontecimientos de su sagrada infancia en la casa paterna del Bautista y en medio de su santa parentela. Tenía de todas esas personas un sentimiento tan vivo y real que con admirable familiaridad me sentía movida de vivo afecto hacia esas personas y las trataba con mayor confianza que a las de mi casa. Siempre, desde pequeña, cada año, en todo el tiempo de Adviento, yo acompañaba paso a paso en viaje a José y María desde Nazaret hasta Belén, y hasta ahora, todos los años lo he hecho siempre en la misma forma. La inquietud que yo tenía por la Virgen Santísima durante aquel viaje era tan grande y mi compasión por todas las dificultades del camino tan afectiva y tan viva, cual podía serlo cualquier caso real o aventura que me sucediera en mi juventud. Antes bien, yo tomaba más parte y me sentía más conmovida por estas cosas que por cualquier otra que me pudiese suceder, porque para mí María era la Madre de Dios y de mi Señor, y María llevaba en su seno al que debía ser mi salud y mi salvación.
Todo lo que se celebraba en una solemnidad de la iglesia no era para mí solemne una conmemoración o una atenta contemplación, sino que mi alma era introducida dentro, por decirlo así, en la fiesta, de modo que la celebraba como si los acontecimientos y los misterios se realizasen ante mis ojos. En todo veía y sentía como si actualmente sucediese y yo estuviese presente. Dios, que es extremadamente bueno, debe haberse complacido de mi buena voluntad infantil, porque Él desde mi niñez hasta ahora, en el tiempo de Adviento, me deja ver todo en la misma forma que ha sucedido. Yo me coloco en un pequeño rinconcito y desde allí lo veo todo. Cuando niña me sentía más libre y confiada con todos. Cuando monja fui más reservada y más tímida. Cuando se lo pedía con íntimo ardor a la Virgen, ella a menudo ponía al niño Jesús en mis brazos. Continuará. Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este, pero si no puedes hacerlo, también nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, dejándonos tu like, tu comentario y compartiendo este video con todos los que quieras. Así YouTube nos recomendará con muchas más personas.